Un gusto en poder saludarlos, apreciados amigos, hermanos. Estamos para realizar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática, la lección número 7, la ley y la gracia. Te invito para orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque podemos abrir tu palabra y pedimos que tú nos dirijas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por los saludos, gracias por sus mensajes. Deseamos que realmente Dios los bendiga. Vamos al repaso de esta lección. Esta lección habla acerca de la relación entre la ley y la gracia. Dos temas tan significativos, tan importantes. Y el texto clave, el versículo clave, se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 21, y dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparece este asunto de la ley y de la gracia. Y hoy vamos a repasar lo que presenta la lección de escuela sabática, cómo se relaciona la ley y la gracia, cuál es la importancia de la ley de Dios para los hijos de Dios. La ley es la norma de santidad y justicia de Dios, y la violación de esta ley es pecado. Así lo dice la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Definidamente, la ley aparece en el diálogo de la experiencia cristiana. El tema de la ley y de la gracia indudablemente se encuentra en toda la Biblia y, por supuesto, incluyendo al libro de Deuteronomio, que es el libro que estamos estudiando. El libro de Deuteronomio nos habla acerca de la ley. Dios es un Dios de amor, y el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios. No solo en la tierra, sino en el universo, todo es el reflejo de su carácter. Dios desea que podamos retribuir ese amor que Él tiene para con nosotros. Por eso Él nos ha hecho como seres morales, seres que podemos elegir por nuestra propia decisión, aceptar al Señor, seguirlo o hacer nuestra propia vida sin tener en cuenta lo que Dios nos dice. La idea de la libertad moral es fundamental en la creación de Dios y es fundamental para la ley moral. La ley de Dios, la libertad, el libre albedrío que tiene el ser humano se aplica a todos los seres morales. Incluso esto también se aplica en el cielo. Y cuando vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 y 16, leemos allí: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí encontramos algunos conceptos como iniquidad, pecado, que son propios para referirse al ser humano aquí en la tierra. Sin embargo, este pasaje está haciendo referencia a algo que aconteció en el cielo, lo que nos lleva a reflexionar en que los principios de la ley moral no solo son para la tierra, sino también para el cielo. En el cielo, los ángeles, que son seres morales, también se rigen por estos principios. El apóstol Pablo dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, queridos amigos. En el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 102, encontramos la siguiente declaración. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley. Y los principios de esa ley son los principios del cielo. Para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios. Y el hacer esa voluntad es el servicio más elevado en que puedan ocupar sus facultades. Dios es el gran creador y en el universo todo se manifiesta el principio de la ley de Dios, el principio de la ley moral. Deuteronomio enfatiza el tema de la ley y la importancia de cumplir la ley de Dios. El capítulo 31, versículo 12 dice así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios le dio al pueblo de Israel la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Dios le dio la bendición de salir de Egipto. ¿Y qué pide a cambio Dios? Dios sencillamente pide obediencia a la ley, pero no pide la obediencia a la ley por un capricho o por sometimiento, sino sencillamente porque sabe que la obediencia a la ley es una bendición. La ley no salva, no pide Dios que el ser humano guarde la ley para que pueda alcanzar la salvación, no. Sabido es, como dice la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, sino como resultado de la salvación que recibimos con tanta gracia, tomamos la decisión de ser fieles a Dios. Por eso el Señor Jesús declaró: si me aman, guarden mis mandamientos. El guardar los mandamientos de Dios es una respuesta a la gracia que el Señor nos ha dado. La relación de Dios con su pueblo del pacto es de ley y gracia. La gracia de Dios nos perdona por haber violado su ley. Y la gracia de Dios nos permite obedecer su ley también. Una obediencia que surge de nuestra relación de pacto con Él. Cuando vemos lo que Dios hace por nosotros, estamos dispuestos a decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero hacer tu voluntad. Y realmente, queridos amigos, hermanos, la ley de Dios es un beneficio impresionante para cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 declara lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. En estos pasajes encontramos este llamado que Dios hace para que obedezcamos, pero también nos habla de que esa obediencia tiene que ser de todo corazón, tiene que ser con toda el alma, tiene que ser con un amor verdadero. Ahora Dios también especifica aquí que Él dejó esa ley para que tengas prosperidad, para que te vaya bien, dice en otras partes. El Señor dejó estos estatutos, dejó estos principios, pero los dejó para que sean de bendición.
Dios fue quien hizo el ser humano. Dios sostiene a la humanidad y Dios sabe qué es lo mejor para el ser humano y para la humanidad y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él sabe que la obediencia a su ley, a sus 10 mandamientos, solo pueden obrar para beneficio de ellos. En verdad, la ley trae progreso. No tener en cuenta la ley de Dios trae decadencia, decadencia en todos los ámbitos, en la moralidad. Y qué importante es ir al concepto de ley en el Antiguo Testamento. La palabra ley en el Antiguo Testamento está tomada de la palabra Torá. Un autor dice que la Torá debía ser para Israel la carta del reino de Dios en esta tierra. La carta que daba las indicaciones para que el ser humano pudiese tener una plena felicidad. Algunos analistas de la economía, cuando hablan de ciertos países, dicen que el problema de estos países no es lo económico, no es lo político, sino que el problema central de muchos países es el problema moral y ético. No progresan, no avanzan por un problema moral y ético. Y claro, cuando se deja de lado la ley de Dios, indudablemente hay una decadencia en la moralidad. El concepto Torá es muy claro para que entendamos el valor de la ley y para que amemos la ley de Dios. Torá puede traducirse como luz, como algo que ilumina, puede traducirse como enseñar, como mostrar el camino. Por lo tanto, a partir de esa luz, de esa enseñanza, de ese camino que se presenta delante de nosotros, uno puede avanzar hacia adelante con decisión, sabiendo que uno va por el camino correcto. La ley nos muestra el camino para salir de los problemas. Realmente muchos de los problemas que tenemos tienen que ver por alejarnos de la ley de Dios. Y Dios nos llama para que podamos tener en cuenta esa ley, para que podamos salir de los problemas. Torá, por lo tanto, no es tanto orden, restricción, sino más bien orientación. La ley de Dios es orientación, querido amigo. Por eso es importante prestarle atención, estudiarla, analizar, ver cómo se relaciona un mandato con el otro. Realmente, si guardásemos como sociedad los mandamientos de Dios, no habría problema de delincuencia, no habría problema de infidelidad. Qué bendición sería para nuestro mundo si el mundo se detuviese a analizar esta ley que Dios nos ha dado, este regalo, y nos rigiésemos por esa ley, pero buscando conocer más a Dios. Porque la mejor manera para ser obediente a Dios es conociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando recibimos un consejo que fue eficaz, le prestamos atención. En cierta oportunidad fui a hacer una consulta médica, una consulta de rutina, y después de ver los resultados, el médico me dijo: tenés un poco alto el colesterol y tu presión arterial está ahí, como en el límite. Así que te recomiendo que comiences a hacer una actividad física más intensa y también te recomiendo que te fijes en tus hábitos. Porque si esa presión no desciende, voy a tener que medicarte y esa medicación va a tener que ser por toda la vida. Cuando escuché esta declaración del doctor, salí de la clínica
avancé con mi auto y llegué a un parque, me bajé del auto y comencé a caminar. Y traté de poner en práctica lo que el doctor me dijo cuando volví a hacer otra consulta y me volvieron a hacer los estudios. Los niveles ahora estaban bien. La presión arterial estaba en su nivel óptimo y el colesterol también estaba regulándose. Entonces me di cuenta que ese consejo realmente era valioso y valía la pena seguirlo. Así que procuro seguir ese consejo. Ahora, cuando pensamos en la ley de Dios ha sido dada como ese consejo que es bendición para nosotros. Realmente es bendición. Por eso te animo a que le prestes atención a la ley de Dios y no lo tomes solo como un reglamento frío al cual hay que seguir, sino como una bendición para tu vida. Por eso, resumiendo, por amor a su pueblo, Dios dio la ley, los 10 mandamientos, y le pidió la obediencia de esa ley porque Él sabía que era para que tengan prosperidad. Y Dios también quiere que cada uno de nosotros pueda tener prosperidad, que pueda tener un bienestar, y necesitamos prestarle atención a la ley de Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 8, dice lo siguiente: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Aquí vamos a ver el relacionamiento, la forma directa en que se relacionan la ley y la gracia. El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Es interesante, Pablo menciona la salida del pueblo de Israel de Egipto como un gran acto de fe. Es decir, se presenta aquí el éxodo como un símbolo de la salvación por fe en Cristo Jesús. El pueblo salió de Egipto por fe. No es extraño entonces que en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 6, al hacer el enunciado de la ley, se diga lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Es decir, primero se expresa la acción poderosa, salvífica de Dios, luego el enunciado de la ley. Y en el capítulo 5, versículo 15 de Deuteronomio, leemos: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vemos aquí en esta declaración que el cuarto mandamiento, el sábado, es un recordativo de la salvación del Dios Todopoderoso. Es un recordativo de la gracia, es un recordativo de la redención. Y no solo de la creación, sino también de la redención por gracia. El pueblo, por el accionar misericordioso de Dios, salió de la esclavitud. Cuando observamos el sábado, estamos recordando la misericordia de Dios y también estamos recordando que así como Él obró misericordiosamente con su pueblo, nosotros debemos obrar misericordiosamente con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Allí en el mandato se habla inclusive de la consideración a los esclavos, la consideración a los animales. Y eso recuerda el sábado. Qué importante es analizar estas cosas y darnos cuenta de que cada uno de los mandatos de Dios son una bendición para nosotros. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. El pueblo de Israel no tenía méritos para decir nosotros
hemos logrado conquistar esta tierra, sino fue por la gracia de Dios, por la misericordia, el regalo de Dios. En otras palabras, el Señor le está diciendo al pueblo, a pesar de tus faltas, tus defectos, tu terquedad, el Señor va a hacer esta obra maravillosa por ti y en ti. Por lo tanto, como resultado, el Señor te pide que obedezcas a Él y a sus leyes. Nuestras obras, nuestras acciones, nunca van a ser lo suficientemente meritorias para alcanzar la salvación. Somos salvos solamente por la gracia del Señor, por la fe en el Señor Jesús. Pero el resultado de recibir esa gracia y esa salvación es la obediencia, es obedecer la ley de Dios. Dios es el creador, el eterno creador, pero Él quiere relacionarse con su creación y en particular con el ser humano, quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos relacionamos con Él, entonces lo conocemos. Entonces lo entendemos y allí nos damos cuenta de que la ley es una bendición y nos damos cuenta que la ley es gracia, que es un regalo. Salmo 119, 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Y bueno, ¿no? Que alguien diga, la ley de Dios es mi delicia, la disfruto. Realmente es una bendición. Y el Salmo 119, versículo 29, dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Notable lo que dice aquí el salmista. Necesito de tu ley es misericordia, es orientación, es una guía, es una luz. La ley aquí es percibida como una gracia, como un don que Dios da a la humanidad. Ante nosotros está esta gran verdad, la gracia que recibimos a través de Jesús en la cruz. Ahora, ¿qué nos pide Dios a cambio? Y para nuestro bien, ser obedientes. Por eso concluyo con lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que Dios nos bendiga y que realmente podamos entender que la ley de Dios es para nuestra bendición. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu ley y queremos pedirte que nos ayudes a meditar en ella. Ayúdanos a relacionarnos contigo para entenderte, para conocerte mejor, para darnos cuenta de la bendición que tenemos en tu ley. Ayúdanos para que también nosotros podamos decir como el salmista, tu ley es mi delicia, tu ley es misericordia. Querido Padre, en tus manos de amor nos encomendamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarme y nos reencontramos en un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.